Yo me he hecho una tarjeta como de presentadora de la tele y todo. Como esto es el Club de las Historias, yo me he apuntado varias historias. Un año de fallera mayor da para mucho y en nuestra posición, más de una vez, estamos a riesgo de quemarnos, a veces porque nos ponemos nosotras en esa situación y otras veces porque nos apuntan con una antorcha, ¿no? Directamente, y no nos queda otra que quemarnos. Entonces he apuntado ciertas historias que pueden ser algunas de mayor relevancia, otras más pequeñas o en situaciones a lo mejor menos importantes, pero que a la vez han marcado pues quemaduras, ¿no? A lo mejor en mi historia y en mi experiencia como fallera mayor. Una de ellas, de las más sencillas, es una cosa muy principal de una fallera mayor, que es la indumentaria, ¿no? A la hora de vestir se nos abre una gran gama de posibilidades porque de pronto somos falleras mayores y hay gente que nos quiere vestir, hay gente que nos quiere regalar trajes, tú tienes tus propios trajes, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere aconsejarte. Y como yo lo viví, también fue en una época de mucho cambio, como ha contado Estefanía, en el que se había incorporado ciertas tradiciones nuevas en las Cortes de Honor que intentaban ser más fieles a la historia de Valencia, ciertos cambios que yo tuve que vivir porque se me impusieron como protocolo y muchas de ellas que compartía y que estaba de acuerdo, ¿no? Entonces ahí, quieras o no, hasta en lo que decides como en lo que no decides respecto a la indumentaria de fallera mayor, te quemas. Que si llevas un moño, que si llevas 3 moños, que si la mantilla debe ser así, que si el 18 lo queremos llevar con 3 moños y la corte lo lleva con un moño. Muchas de las opiniones, ¿no?, que nos llegan cuando nos exponemos de esta manera a un cargo público como fallera mayor de Valencia. Luego también a la hora de vestir, que si una fallera nunca lleva perlas y tú llevas perlas, y tú, claro, ahí estás pensando, no sé, ves al mercado de Colón y mira arriba entre racholetes y verás el cuadro antiguo representado ahí que llevan perlas, las falleras, ¿no? Al final siempre se entra en debates en los que no te quieres quemar porque tú quieres respetar la opinión de todos, pero al final uno también tiene que ser fiel a uno misma y sentirse representada, ¿no?, en el cargo. Luego, otra de las historias en las que en relación a eso casi me quemé fue en el viaje a Grecia que hicimos con el Levante, tanto Sara Larrazabal como yo, en el que tradicionalmente se había ido con el Espolín de falleras mayores de Valencia. Y tuvimos ahí un debate en el que dijimos, claro, ¿qué pasa si lo llevamos en la maleta y se pierde el Espolín de fallera mayor? ¿Quién lo cubre? ¿Quién paga esto? Porque tiene seguro, nos lo cubre Levante, nos lo cubre el ayuntamiento. ¿Qué pasa si llega a ocurrir este incidente, no? Entonces ahí estuvimos a punto de quemarnos decidiendo qué hacíamos si íbamos en la directo de fallera mayor oficial, que tiene un valor considerable de dinero. Entonces tuvimos que tomar esa decisión para decir si nos íbamos a arriesgar a quemarnos o no en esta situación. Finalmente decidimos ser precavidos y no los llevamos. Y fuimos de los últimos 3-4 años los primeros en no llevar el Espolín al reportaje. Pero yo creo que era el destino porque luego cuando fuimos a Grecia, allí en uno de los días que subimos a la Acrópolis de Atenas, nos daba lluvia, mal día, y nos subimos por unas escaleras que al final es una montaña y las estás prácticamente escalando y vamos de falleras con botas de calle, con una aventura muy divertida, pero estando en la Acrópolis se puso no solo a llover, sino se puso a granizarnos. Estábamos de valencianas en otro país, sin nuestras familias, con trajes que gracias a Dios no eran los oficiales, porque se nos estropearon de tal manera de la humedad del agua. Fue una experiencia divertida, porque claro, ¿quién vive que te granice de fallera en el Acrópolis de Atenas? Pues nadie, pero los trajes nos tuvimos que tapar con los propios trajes, se arrugaron. ¿Y eso qué implicó? Al volver a Valencia, implicó que mi indumentarista, Rafa, lo viera, casi se pusiera a llorar. Dije, este traje no tiene arreglo, tuviéramos que pedir a Catalá que nos hiciera tela nueva, nos sacara varios metros, cambiarnos la falda entera. Y claro, eso con el Espolín
no habría sido posible, no habría existido eso. Entonces ahí estuvimos a punto de quemarnos, aún así nos quemamos, pero pudimos poner una solución intermedia. Luego, respecto al Spolín, otra historia fue que yo tuve la maravillosa idea, que la llevaba pensando desde que salí, que era la de regalar un trozo de Spolín a mis chicas de la corte de honor. Me hacía mucha ilusión que ellas que no iban a poder disponer de un traje así, tuvieran su pequeño trocito de recuerdo. Y ahí yo me acuerdo estar frente al corte de Spolín en casa con tijeras, con la gota cayendo, diciendo, no lo hago, mi madre, no lo hagas. Y yo, es que me apetece mucho, porque si te hace falta luego, sí, pasas. Mi madre casi literalmente diciéndome, te vas a quemar cortando este traje. Y recuerdo que llamé al indumentarista, Eduardo Cervera, y le dije, este retal que me has dado, ¿qué puedo hacer con él? Y me dijo, nada, ya no tiene tamaño suficiente, nada te vas a poder hacer con eso a futuro. Y dije, pues, para que se quede en un cajón. Y recuerdo cortar bien las tijeras, todos los trozos, medirlo 40 veces, me atreverme, lo vuelvo a medir, lo encuadro, los cuadros, todo. Al final lo corté y la semana previa a la exaltación las invité a las chicas a cenar a casa y les entregué sus cuadros. Y recuerdo que la sensación de felicidad de todas ellas, de yo hacerlas partícipes de ese privilegio de tener el traje, de pensar, oye, ¿y si en unos años no somos amigas? Imagínate. ¿Y si dejamos de ser amigas? ¿Y si pasa algo durante el año, nos enfadamos y os estoy regalando mi Spolín? Claro, podría quemarme mucho, ¿no? Podría haberme quemado de tener esa iniciativa. Y yo creo que me salió muy bien, porque me encantó ver su reacción, me encantó el simbolismo de esa acción, me encantó que a día de hoy somos amigas, que lo tienen en su casa y que siempre se pueden acordar de mí, de nuestra experiencia juntas. Entonces yo creo que me quemé un poquito porque perdí un trozo de Spolín, pero o sea, es una quemadura que da gusto, ¿no? Que no duele, que ha curado bien. Luego, una que a lo mejor sí que ya es un poco más relevante fue mi historia de la crida. Esa semana nosotros fuimos a Fitur, nos fuimos a Madrid y hacía mucho frío, fuimos en tren, estuvimos por la calle cambiando de sedes en Fitur para conocer y visitar diferentes puestos, diferentes ciudades, países, etcétera, que están ahí anunciándose. Y recuerdo que me enfrié mucho, cogí mucho frío. Y ahí todo el mundo te pide fotos, porque la gente no sabe quién eres, no sabe qué eres, por qué llevas lo que llevas, el pelo que llevas, si es una peluca, si es de verdad, no sé. Entonces la gente pedía muchas fotografías. Y algo que yo siempre tuve claro es que jamás, mientras yo fuera Feira Mayor y probablemente a posteriori, me negaría a hacer una fotografía con alguien. Y claro, nadie quiere hacer una foto, ni yo misma, con el pañolón, tapadas, no es lucir la indumentaria valenciana ni lo que representábamos. Entonces yo recuerdo hacerme fotos con todo Madrid, toda la gente impresionante de todos los países. Y volví de Fitur un poco enfriada, y con frío, y medio enferma. Y ese fin de semana la Calafallera, eso, 2 días después. Fue la Calafallera que yo ya estaba medio enferma, me estaba tomando jarabe de la tos, todo el mundo quería que me fuera a descansar y yo no me quería ir, quería estar con los falleros, me salía del VIP y todo el mundo, Mayra, por favor, descansa un rato. Y yo, es que es el único momento en el que hay tantos falleros de verdad al alcance, tan a pie, ¿no? Sin protocolos, sin estar en una burbuja de cristal. Y recuerdo estar con la gente bailando súper feliz. Me interrumpían a mitad, me sacaban para tomarme el jarabe de la tos. Y recuerdo estar en una esquina delante del baño y que me dieran el típico vasito de jarabe, chiquitín, con las medidas. Y esconderme ahí, la gente esperando y tomarme el jarabe. Y la gente, todo el mundo, súper pensando que me estaba tomando chupitos. ¡Fallera mayor! Y yo, claro. Y yo casi estaba, y yo no podía más. Y me quedé también, ¿no? Me quedé en Fitur, me quedé en Sevilla y me quedé de verdad, porque estaba probando mi experta y no tenía voz. Estaba fónica a la víspera de la actividad. Y literal no podía hablar. Y claro, el siguiente ya era decir, ¿qué hacemos? Ya se ha estropeado la actividad, vas a ser la primera feria fónica, no la vas a poder hacer, va a ser ridículo, madre mía, ya, claro.
¿Qué pasa? Que ese fin de semana no es tranquilito. Luego tuve todo el sábado de actos, el domingo la despertar. Yo quería despertar a la gente que me salió. Mucha suerte, mucho ánimo. Y yo. Y todo el mundo me decía, estás sin voz, qué desastre, ¿qué hacemos? Y yo, madre mía, me voy a quemar, pero bien, con esta. Y directamente contactamos a una chica de la cortenora de mi hermana que era cantante, que sabía muchas cosas de la voz. Te voy a dar unas pastillas de corticoides y tal. Y yo, madre mía, medicando mi secreto, un desastre. Te la tienes que tomar 2 horas antes y luego justo antes de ir, unos capricheos y yo diciendo, madre mía. Pues ese día, todos, claro, con los nervios a flor de piel, diciendo, esto es un desastre. Yo llegué a la crida sin saber si podía hablar, sin saber si podría hacerla. Me quemé, me la jugué con el fuego tomando mis medicaciones, haciendo lo que podía, y llegué, salió la voz, hice la crida, y en el propio himno, no sé si alguien se daría cuenta si lo veía o no, si lo veía ahora posterior y lo podrá comprobar. Cuando ya estamos en el himno, ya me vine yo arriba, ya me puse a cantar a pleno pulmón, pensando que ya lo había hecho todo y ya estaba, y se me fue la voz, y me dio un ataque de tos, y salgo en todo el himno, todo tosiendo, que no podía, dándome agua a todo el mundo, y yo, que me ahogo, y me tuvieron que dar un caramelo y todo el mundo, qué emocionada está. Mira, qué emocionada, te han tenido que dar agua y todo, un caramelo, y yo era que no podía ya ni respirar. Entonces, ese fin de semana, esa semana, jugué mucho con fuego, me quemé, pero con suerte resurgí y pude cumplir un poco con la actividad que yo había planteado en mis sueños, ¿no? Y luego, en algo un poco más informal, respecto a normas de protocolo, como ha dicho Estefanía, yo siempre he considerado que las normas de protocolo tienen que ser algo que mejore los actos, ¿no? Que los ayude a funcionar bien, a que no haya ningún incidente, a que se le dé más solemnidad necesaria en cada acto y nada más. No debe representar ninguna rigidez o ninguna intolerancia de actos. Me he saltado el protocolo muchas veces contra la voluntad de algún vicepresidente o de algún acompañante, y no porque ellos consideren que sea mejor cumplirlo, sino por a lo mejor esa propia mentalidad de que hay que hacer las cosas como nos dicen y no equivocarnos, etc. Y yo creo que los momentos que más he disfrutado han sido los que me he saltado el protocolo, porque he podido en un escenario girarme y en vez de desfilar, saludar regiamente e irme, me he podido desviar, acercarme y saludar a otra fallera mayor de Valencia, que estaba sentada en la presentación de su falla, en la tercera fila, y he podido acercarme, darle la mano, saludarla y darle un poco esa importancia histórica que también tiene para las fallas, aunque ahora sea el momento de otra fallera mayor. Luego, en mascletas teníamos un grupo de falleros adeptos a las mascletas patológicas y decía que y nos dábamos todos los días y nos daban caramelos. Luego los repartíamos por la propia plaza, nos íbamos de la fiesta, los repartíamos a niños. Ciertos momentos en los que para mucha gente te quemas y consideran que estás jugando con fuego, pero que creo que abrandan el corazón a la gente, que nos hacen a nosotros también disfrutar más de la experiencia de ser falla mayor, de conectar con la gente y que he vivido repetidamente. Y que yo creo que eso es algo que he hecho mucho, que hay mucha gente que lo recuerda con mucho cariño y que me lo repite constantemente, que me lo agradece, y luego supongo que hay gente que no estará tan de acuerdo, pero al final yo ese recuerdo que me llevo de mi año y muchos de esos momentos han tenido que ver en eso. Luego, una manera en la que me hicieron quemarme fue cuando fui a Punt, fui a una entrevista y, a modo sorpresa, decidieron sacarme el ukelele. Porque yo toco el ukelele un poco a modo hobby, no soy ninguna experta de música ni nada, he aprendido yo sola con internet, como los niños de hoy en día, y decidieron sacármelo. Y yo ya dije, esto me va a perseguir, voy a hacer el ridículo. Y decía, madre mía, ¿y ahora qué toco? Y a lo mejor llevaba, hace 4 meses que no toco el ukelele, no me acuerdo de ningún acorde, qué desastre, en directo, todo. Y decía, madre mía, de esta no salgo. Ya me dicen que ya me recordarán por esto para siempre, como el Caloret, que nadie recuerda esa vida, es la vida del Caloret, pues lo mismo. Y digo, madre mía, esto ya de aquí ya no salgo. Y me saqué en un ukelele y tuve la gran suerte que me salió bien. Empecé
a tocar y aún no sabía ni qué canción estaba tocando. Llevaba 2 acordes y dije, esto para me suena. Canté al final 2 estrofas y recuerdo que en el vídeo, yo porque me lo han mandado muchos amigos, parece que paro de vergüenza, de ay, ya no canto más. Mira, porque no sabía seguir, digo, ¿para qué iba? ¿Y qué cambio? ¿Y qué estrofa? Y claro, por suerte todo el mundo me decía, oye, qué bien lo has tocado. Y yo pensé, de milagro. Porque otro día que fui, me lo sacaron también y me dijeron, no, toca algo de Navidad y con todos. Y yo, pero ¿por qué asumís que alguien que toca algo, o sea, que una canción de navideña? Y digo, mira, sí, toca. Y digo, no sé, y que tocamos a la vez y no sé qué va a oír casi. Y yo, bueno, dime menos, ¿qué acorde? Me hace, mira, son sol, la, re, fa, mi, do. Y yo, ya, play. Y yo, ay. Y yo, claro, fingiendo que tocaba, un desastre, yo haría, no, casi no tocaba, sino que suene el de él, que suene el mío no. Al final quedó disimulado, entonces, en la primera vez jugué con fuego, bueno, me hicieron jugar con fuego, no me quemé, salí airosa, pero la segunda me quemé, disimulé la quemadura y ahí se quedó. Y luego los 2 últimos puntos, un poco más relevantes, considero. Uno de ellos fue mi incorporación a las redes sociales como Fallera Mayor de Valencia. Esto fue algo que realmente no lo pensé más de 2 segundos. Yo es algo que siempre hubiera querido ver en una fallera mayor. Hoy en día seguimos a muchísimas personas en su día a día, en sus puntos de vista, en su forma de vestir, finalmente en su forma de al final vivir la vida. Y es algo que yo creo que hubiera sido siempre un añadido a la experiencia de Fallera Mayor de Valencia, que es compartirlo con la gente, ¿no? Lo que, a lo mejor ya no lo que se ve detrás, porque sí que es mucho trabajo y es algo muy privado, pero sí poder conectar a otros niveles con ellos, un seguimiento más diario, menos distanciado de la gente, ¿no? Que al final es lo que ha pasado siempre con las falleras mayores, que han estado un poco en ese altar, en esa jaula de cristal o jaula dorada en la que la gente no podía entrar. Y recuerdo que yo siempre pensé, qué bonito sería, mientras vivía los primeros meses, qué bonito sería poder tener un Instagram de fallera mayor y que la gente pueda ver lo que yo quiero publicar. O yo te recuerdo pensar y decir, es que yo tengo una red social en la que quiero poner cosas, pero no la quiero saturar de cosas falleras. A mí me siguen a mí toda la vida y estaría bien tener algo exclusivamente de fallas. Gente que de verdad lo quiera ver, seguir. Y recuerdo que dije, me lo voy a abrir. Dije, ¿por qué no? Porque el Papa Francisco tiene Instagram. ¿Por qué no puede tener la Fallera Mayor de Valencia? Es una chica joven, 24, 25 años, tiene muchas ganas de compartirlo, ¿no? Y entonces lo abrí. Recuerdo que lo abrí, no quería que fuera un Instagram de Fallera Mayor, abrí con mi nombre, quien quisiera lo que lo siguiera, quien no había ningún problema. Lo abrí y empecé a compartir fotos. Y recuerdo que al principio me quedé un poco porque la gente pensaba que era una fan. La gente pensaba que era una cuenta trampa y las estaban persiguiendo mucho en ese momento. Entonces directamente me escribían, lo que estás haciendo está fatal. Me decían, no puedes estar simulando que eres otra persona. Y yo, le escribía a la persona y decía, es que soy Marina Azuquera, es que me he hecho esta cuenta. Y enseguida, claro, lo siento, de verdad, no, perdóname. Yo, no, sí, no pasa nada. No, pues así varios mensajes, estoy pensando, me estoy quemando. Me he quemado, esto fatal. Pero de pronto empezó a tener una respuesta positiva increíble. Muchísima gente empezó a seguirlo, muchísima gente me escribía, empecé a recibir mensajes de fuera de España, de otras ciudades de España, de gente valenciana, de gente que se siente valenciana en otros sitios. Y fue, la verdad, una experiencia que agradezco mucho haber hecho. Me quemé un poco, porque al final yo no pedí permiso, entonces a la directiva fue un poco un choque, entonces se me preguntó y dije, pues sí, lo he hecho con esta buena intención. Muy bien, luego ya nunca se me mencionó más, no pasó nada, ya no pasó nada porque, claro, al final somos personas libres que optamos a este cargo libremente y supongo que al final es algo personal que yo lo hiciera. Pero luego también me quemé porque en Instagram y en las redes sociales todos hoy a día sabemos que hay muchos haters, hay mucha gente que puede no estar de acuerdo con cosas que haces, esa parte la tenemos que asumir. Entonces también, pues, comentarios, esta chica no me gusta nada, no tendría que haber salido. Y tú, pues, lo lees y sientes cierta tristeza, ¿no? Porque al final quieres que todo el mundo te acepte, todo el mundo vea tu esfuerzo en un campo como este, pero es difícil también, cada día a todo el mundo, todo eso es algo que tenemos que asumir desde que nacemos.
y que solo podemos aceptar a la gente que valora que hacemos todo lo que podemos, no todo lo que está en nuestra mano. Entonces, las redes fue de las cosas en las que más me la he jugado y que más he jugado con fuego. Yo considero que la he aceptado y es algo que valoro mucho y que a día de hoy aún mantengo y que me pone en contacto con muchísima gente y que creo que ha ayudado a mucha gente que no podría haber accedido a ella si no. Y que seguiré manteniendo y que por suerte se ve que gustó como Consuelo hizo su propia red social. Hoy en día Junta Central Fallera, que de haberlo yo propuesto me lo hubieran denegado, ha aceptado la realidad de las redes sociales y ha creado una cuenta de la Fallera Mayor de Valencia. Entonces, como ha dicho Sandra, de la cual yo conozco como Fallera Mayor, si ha hecho falta que yo haga esto para que vengan otras cosas mejores después y que ciertas personas puedan ceder o aprender y que crezcamos todos juntos, porque al final crecemos unos y afectamos el crecimiento de otros, pues yo estoy muy orgullosa y me alegro mucho de haber jugado con ese juego, que yo creo que salió bien. Y el último de ellos, que al final yo pensaba que le decían, no sé si estaré suficiente, al final me estoy enrollando más que ninguna. No. Pero al final no llegaré ni a 5 minutos. Es el famoso gesto del 8M. Cuando fue el 8 de marzo, es el día en el que todo el mundo, particularmente las mujeres, nos sentimos un poco más apoyadas por nuestra sociedad. Y es un día en el que también hay mucha presencia política, en los balcones, en los eventos, etc. Y además, mi año era año de elecciones. Entonces había más aún. Entonces había mucha prensa, hay muchos fotógrafos, mucha gente que quiere recordar o dar noticia de ese día. Y recuerdo que subimos al balcón y había ciertos accesorios morados, un abanico, pañuelos, cierta cartelería, había ciertos accesorios que estaban a nuestra disposición. Y de una manera muy inocente, realmente muy espontánea, me dieron un pañuelo morado y recuerdo que pensé, quiero llevarlo, pero claro, voy de valenciana, no sé qué hacer. Si fuera con blusón, a lo mejor pues me lo ato al cuello, pero claro, estaba pensando, no sé qué hacer con ello, voy de valenciana. Y recuerdo que dije, bueno, voy a aguantarlo y me lo enrollé en la mano y me lo enrollé y lo aguanté con la mano. Y dije, así lo llevo, pero no hago ningún asesinato al traje de valenciana, claro. Y recuerdo que me lo puse muy orgullosa y muy tranquila. Y entonces vi que empezaron a hacer fotografías, los fotógrafos desde abajo. Y de forma muy espontánea, pensando en el día que era, recuerdo que alcé el puño, como diciendo, para que se viera que lo llevaba. Entonces quería hacer así y al final me recordó al gesto del puño famoso y entonces hice el puño directamente. Dije, ay, mira, hago el puño directamente. Dije que tiene mucho simbolismo. Y dije, ay, pues mira, tiene sentido, como que salió espontáneo y lo pensé y dije, pues oye, tiene mucho sentido, vale, hacemos el puño. Y recuerdo que al terminar la mascleta, o al subir al coche o a la hora de comer, ya empezó a llegarme mensajes, gente escribiéndome, qué importante lo que has hecho, no sabes qué repercusión está teniendo lo que has hecho. Y yo decía, ¿qué he hecho? Ay, que me he quemado, y me he quemado con fuego. Y no era consciente que sería ese gesto. De hecho, algo que a mí me llamó la atención, que en el momento me resultó muy triste, fue que me llamara la atención ese gesto. Pensé, pero en 2019, no sé, ¿de verdad es tan relevante? O pensé, es tan increíble que una mujer de 24 años, joven, que representa ahora mismo millones de mujeres valencianas falleras, sea algo extraordinario que hace el puño. Pensé, yo alzo el puño todos los días, trabajando, estudiando, defendiendo mi postura ante millones de cosas. Y ahí también es cuando vi el valor a que figuras representativas de fiestas, políticas las que sean, mostremos esa visibilidad o reforcemos ciertos argumentos que a veces pueden parecer obviados, como a mí me lo pareció, que era obvio que yo ibas a tener esa postura, ¿no? Pero darme cuenta que sí que hacía falta a veces visibilizar esas cosas o dar voz en ciertos momentos a ciertos conceptos, lo importante que fue, más allá de lo que yo pensaría que sería. A lo mejor lo hubiera pensado,
voy a hacer esto, a lo mejor no hubiera impactado tanto, quién sabe. Pero yo creo que fue lo genuino del gesto lo que hizo denotar o darme cuenta de la falta que hacía gestos como ese. Y es algo que me ha perseguido desde entonces. Mucha gente me lo ha recordado. Gente me escribió a través de la red social. No sabes lo importante que es, qué orgullo que alguien como tú, una figura como tú, que ha estado siempre tan reprimida muchos años, haga esto, qué valiente eres, cómo me siento representada por ti, qué gusto ver a mi hija crecer con una figura como tú. Pues que de un gesto espontáneo, natural, obvio en mi cabeza, salga eso, salga esa respuesta, para mí fue extraordinario. Y creo que es algo que por suerte ese recuerdo de ese momento me va a seguir y orgullosa de que me siga. Pero a la vez también me quemé, con mucha gente que no estaba de acuerdo, porque la fallera mayor tiene que ser una figura blanca, la fallera mayor no debe mostrar ningún camino político, pero al final creo que está muy alejado de la política, está muy alejado de quemarse, de meterse a jugar con fuego, sino al final las fallas representamos a la sociedad. La sociedad hoy en día está evolucionando, está adaptándose a los tiempos. Lo que vemos en la calle y en nuestra gente es lo que se va a ver en las fallas. Y lo que se ve en la gente y lo que somos las mujeres hoy en día es eso. Somos mujeres independientes, que trabajamos, que buscamos una sociedad igualitaria y un gesto como ese simplemente representa una realidad que las fallas hoy en día también representan. Entonces, como representante de las fallas, creo que era un reflejo de la sociedad real. Cada vez hay más falleras, presidentas, hay más directivas mujeres y eso es el camino al que lleva la sociedad y ese gesto yo creo que representa a nuestra sociedad, como lo hacen nuestras fallas. Entonces, jugué con fuego en muchísimas cosas, me quedé en algunas, en otras no, pero al final siempre creo que han valido la pena, igual que el año de fallera mayor y esas son las historias. Y muchas gracias.